Bienvenidos a la congregación La Gracia de Dios. En Efesios capítulo 1, versículo 17-18 dice: Oramos para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Bienvenidos. Cuando no hay esperanza, nuestra esperanza está en la palabra. Debemos orar para que siempre nuestra esperanza esté en la palabra. Hay una esperanza natural, uno analiza la situación y uno dice, tengo esperanza. Por ejemplo, la persona está estudiando, se está preparando, tengo esperanza de que cada día voy a estar mejor por lo que estoy haciendo. Eso está bien. Pero hemos de ir más allá a que siempre nuestra esperanza sea la palabra de Dios. Es decir, estoy siendo diligente y la palabra dice que el diligente prosperará. En esa diligencia está el estudiar, está el ser el disciplinado, el trabajar, lo que estamos haciendo. Pero nuestra esperanza no está en lo que hacemos, no está en el estudio, no está en la acción nuestra. Nuestra esperanza debe ir a la palabra. Es que Dios dice que el diligente prosperará. Allá, entonces sabemos que hay una promesa de Dios. No sobre nosotros, sino que esa esperanza está en la palabra de Dios. Cuando alguien le diga a usted ya no hay esperanza, es porque no conoce la palabra o está nublada la mente. Nos olvidamos de quién es Dios. Hemos hecho énfasis en este tiempo recordar que somos el pueblo de Dios. Como somos el pueblo de Dios, nos guiamos conforme a su palabra y su palabra está por encima de las circunstancias y la situación. El mundo natural, la situación le digan, ya no hay esperanza, no hay manera que la economía mejore, que se arregle el hogar, la transformación del hijo, que el hijo salga del vicio, de la dificultad que tiene, ya no hay esperanza. Cuando decimos no hay esperanza, es porque nuestra esperanza ha estado puesta en lo que vemos, en lo natural. Y como pueblo de Dios, Dios nos llamó a que nuestra esperanza esté en su palabra, en la palabra de Dios. Siempre. No solo cuando llegamos al límite que digan, no hay nada que hacer. Nuestra esperanza cada día debe ser la palabra, para mantener un estado anímico sobrenatural. En el gozo de Dios, la fuerza de Dios en medio de la adversidad. La fuerza que da Dios en medio de la adversidad, porque la esperanza la genera Dios. Hace 8 días terminamos compartiendo el versículo Romanos 15, versículo 13. El Dios de esperanza es el que nos llena de toda esperanza. Nos abunda en esperanza por el poder de Él. O sea, nosotros vamos a abundar en esperanza no por nuestra voluntad, ni por nuestra capacidad. Es el poder de Dios que vive en cada uno de nosotros quien genera en nuestra mente ese estado. Es posible. Como congregación que somos el pueblo de Dios, siempre debe de estar en nuestro vocabulario, es posible. Independiente de lo que se presente en el mundo natural, como pueblo de Dios, siempre debemos decir, es posible. Porque lo que debemos de esperar nosotros es el milagro de Dios en medio de toda la adversidad. Donde no hay, Dios va a proveer. Donde está cerrado, Dios va a abrir. Lo importante de leer la palabra cada día. Leer la palabra cada día. ¿Y por qué nuestra esperanza cuando todo le digan es imposible? ¿Por qué nosotros siempre vamos a decir es posible? Siempre vamos a decir es posible. Esperemos el milagro, el poder de Dios que no ha cambiado. Hace 8 días compartíamos 3 razones. Hay muchas, pero nos enfocamos en 3 razones. Que son, Dios no miente, Dios es fiel
Y Dios es el Todopoderoso. Dios no miente, Dios es fiel y es el Todopoderoso. Por esa razón, estamos en esperanza. Por esa razón, vivimos en esperanza. Debemos de orar unos por otros para que el poder de Dios nos haga abundar en esperanza en medio de esta situación donde cada día es menos esperanza. ¿Y por qué en el mundo hay menos esperanza? Porque no conocen a Dios. Dios tiene unas promesas y una palabra para el pueblo de Él. Dios te llamó para que conozcas las promesas que son independientes de la situación. Es por fe, es por fe. Pero ¿en qué nos basamos? Es que Dios no miente. Todo lo que ha dicho Dios se ha cumplido. Dios no miente, familia. Él es fiel y hace lo imposible. Él hace el milagro, no nosotros, Él lo hace. Dios hacía milagros por medio de Pablo. O sea, Pablo nunca hizo un milagro. Dios lo hacía por medio de Pablo. Ahora Dios hace los milagros por medio de cada uno de nosotros. Cuando no hay esperanza, es decir, que en lo natural nos digan, ya es imposible, no se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Cuando no hay esperanza, como pueblo es donde nosotros permanecemos en esperanza. ¿Y por qué va a permanecer la esperanza? Porque Dios la hace abundar en nosotros y porque nuestra esperanza nunca está en lo que se ve. Nuestra esperanza nunca ha estado en lo que hacemos. Nuestra esperanza no está en nuestra capacidad ni en las circunstancias del mundo. Nuestra esperanza está basada siempre en la palabra de Dios. Y la palabra permanece para siempre. Quiere decir que la esperanza siempre la vamos a tener. Siempre la vamos a tener. Ahora permanece la esperanza. En 30 años, ahora permanece la esperanza, que es esperar en la palabra que se cumpla, independiente de la situación. Debemos orar para nosotros vivir con esperanza. Están las circunstancias y la situación en el negocio donde usted se mueva, en el empleo, en la empresa, escucha rumores, pero no, usted es pueblo de Dios, somos pueblo de Dios, y en medio de los rumores y la gente que diga los negocios, Dios le va a sostener el empleo, Dios le va a sostener sus negocios, le va a abrir, y si sale el empleo, estar seguro que Dios le tiene 3, 4, 5, porque Dios nos da la provisión. Entonces siempre hemos de permanecer en la esperanza de una palabra. Dios alimenta a las aves, ¿qué no hará con nosotros? Dice. ¿Qué no hará con nosotros? Entonces, la provisión siempre va a estar. Pero nuestra esperanza está en la palabra, no en las circunstancias del mundo, no en la situación del mundo. La esperanza está en la palabra. Vamos a ir a Primera de Reyes 17. Está Elías y está la viuda. Y Elías es el que Dios ha llamado, el profeta. Y en medio de todas las circunstancias, Dios sostiene a Elías, porque Dios había llamado a Elías. Dios te llamó. No importa las circunstancias, Dios nos va a sostener, porque ya nos llamó, somos su pueblo. En medio de la adversidad, Dios nos sostiene. ¿Cuál es la razón? Somos su pueblo. Somos su pueblo. Dios le dice, vaya donde la viuda, que ella la va a sostener. Elías llega donde la viuda y le dice, mujer, tráeme agua, por favor, y un bocado de pan. Tráeme agua y un bocado de pan. En el momento que a la mujer le dice, tráigame agua y un bocado de pan, y vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 12. Y ella respondió, vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y no dejemos morir. Gracias. La mujer le dice a Elías, le dice, no tengo pan cocido, que no de hecho, no tengo, y solamente, dice, no tengo lo que usted me pide, y solamente tengo para mi hijo y para mí, y ya vamos a morir. Queda la última porción. Y Dios envía a Elías a ese sitio para sostener a Elías. Y la mujer le dice, no tengo, y solamente. En nuestro hogar o en los negocios o en la situación que estemos viviendo, de pronto estamos hablando, solamente tengo esto, o no tengo,
o solamente. Y cuando digo solamente o no tengo, estoy desechando lo que tenemos. Lo estoy teniendo en poco. Pero recuerda que eso poco que tienes, el primer principio es ser agradecido en todo. Ser agradecido en todo. Independiente de lo que tengamos, debemos de estar agradecidos. Porque eso poco que pensamos que tenemos, Dios lo puede multiplicar. Porque para Él no hay nada imposible. La mujer vivía en lo que se veía. Elías vivía en una palabra. Nosotros somos el pueblo de Dios y vivimos en la palabra, en medio de un mundo que vive en lo que se ve. Por favor, nosotros no debemos de caer en la corriente del mundo. Debemos de orar a Dios para que nos afirme su palabra. Elías tenía la palabra, la mujer no. La mujer vivía por lo que se veía y la situación de ella era difícil. Claro que sí. Ya no estaba diciendo mentiras. Ella no tenía pan cocido, no lo tenía. Tenía un poquito de harina para hacer. Y lo que tenía era una porción para ella y su hijo. Esa era la situación de ella. Era real. La palabra no niega la realidad. Por favor, cuando alguien le comparta a usted la palabra y le dé esperanza en la palabra, el otro diga, ¿no está viendo? Es que está viendo lo natural. Pero Dios nos llamó a ver su palabra, que está por encima de esa situación. Entonces la mujer se enfocó en no tengo y solamente tengo esto. Lo que tengamos, Dios lo va a multiplicar. Lo que tengamos, Dios lo guarda, lo cuida, lo hace que nosotros prosperemos en eso que tenemos. Luego en el versículo, Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 13. Cuando Elías le dice eso, la mujer en la respuesta expresa angustia, preocupación. Y en el versículo 13 Elías le dice, no tengas temor. Vamos a leer todo el versículo. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 13. No tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Elías, lo primero que le dice, ella le dijo, vaya y tráigame pan cocido. Pues ante esa noticia y la situación que ella tiene, Elías la ve y sabe que está angustiada y preocupada. Y Elías le dice, no tengas temor. Nosotros leemos la palabra y obedecer la palabra genera temor. Obedecer la palabra, uno dice, pero no, eso es imposible. La mujer dice, pues me está pidiendo que le lleve comida, nomás tengo un poquito para mí, que le lleve a él primero y toda primero, pues eso como que, no. Genera temor. ¿Sí será que sucede como dicen? ¿Sí será que el milagro va a suceder? ¿Sí será que Dios cumple? Nosotros leemos la palabra y aparece el temor. Debemos de orar a Dios para que nos afirme en ella y genere la fe. Dios le dijo a Gedeón, Gedeón, antes lo llamo, usted va a ir a la guerra, pero primero hay que tumbar todos los ídolos. Y Gedeón sintió temor, porque dijo, yo hoy tumbo los ídolos y me matan. Y Gedeón en ese temor fue y lo hizo, pero lo hizo a la madrugada, cuando nadie lo vio, pero lo hizo. Y efectivamente al otro día estaban preguntando, ¿quién tumbó los ídolos? No, que el hijo de tal, y lo iban a buscar para matarlo. Él cumplió la palabra, Dios lo guardó y no permitió que lo mataran. Así como Gedeón sintió temor de hacer la palabra por lo que vemos, en este momento es igual y siempre. Nosotros leemos la palabra, leemos lo que dice la palabra y vemos la circunstancia y la situación y nos da temor de obedecer lo que dice la palabra. Lo que hacemos es lo que vemos, supuestamente me genera más seguridad y hago lo que veo, mi opinión, lo que me parece o lo que dice un mundo y hago eso porque me genera más confianza, entre comillas. Pero al leer la palabra, como la palabra es opuesta a la circunstancia, o sea, se vive en lo imposible, me genera temor obedecerla. Cuando al obedecer la palabra es donde está la solución. Porque la esperanza que es en la palabra siempre permanece, porque Dios no miente, porque Dios es fiel y es el Todopoderoso. Esa es la palabra de Dios.
no hay nada imposible. Entonces le dijo, no tengas temor. Entonces nosotros no debemos de tener temor ante la palabra de Dios de decir, ¿sí cumple? ¿Será que Dios me está diciendo mentiras? ¿O será que Dios quiere el mal para mí? ¿Sería que Elías quería el mal para esa viuda y ese niño en decirle, tráigame primero a mí para comer? ¿Sería que Elías pensaba, ahora yo como y que se mueran ellos? ¿O yo como y quedo lleno y me voy para otro sitio? A veces pensamos que al obedecer la palabra es como si Dios quisiera el mal para nosotros. No. Cuando obedecemos la palabra es para nuestro bienestar en todo sentido. Por ejemplo, la parte ahora de la convivencia. La palabra nos dice cómo debe estar nuestra convivencia. Pero está una estructura académica o como nos han educado o cómo se mueve la cultura donde hemos crecido y nos movemos por eso pensando que lo que dice la palabra de Dios no aplica porque me hace daño. Si perdono, eso me va a hacer daño a mí. Mejor yo sigo con el rencor y el odio y el resentimiento. Porque si perdono, el otro me la va a montar, o sea, me hace daño a mí. El otro va a creer que yo soy menos, o sea, que me hace daño a mí. O sea, el perjudicado al perdonar soy yo. Y no doy ese paso de fe de que la palabra me está diciendo, oiga, perdónelo. No tengas temor. Elías le dijo a la mujer, no tengas temor. ¿Temor de qué? Obedecer la palabra. No tengas temor de obedecer la palabra. Al seguir la historia, vamos a mirar el versículo 14. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 14. Porque el Señor Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en el que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Gracias. La palabra dice, ¿por qué no debes de tener temor? Porque el Señor ha dicho así. Y Dios no miente. Y Dios es fiel. Y Dios es el Todopoderoso. Por eso no debes de tener temor. Dios ha dicho así. Así lo que vea, así las circunstancias y la situación sean totalmente adversas e imposibles. Ese poquito de aceite y ese poquito de harina que se multiplicaran, eso es imposible, no cabe en la mente. Que su negocio continúe bien en este tiempo y que va a haber la provisión y que cuando salgamos de las cuarentenas y que comience a fluir la vida, que el negocio siga, la unidad familiar siga en este tiempo, pues eso pareciera imposible. Ahí está la palabra de Dios. Porque es que nosotros no vivimos por lo que se ve. La palabra se cumple. El profeta le hace énfasis y le dice, no tengas temor porque Dios ha dicho. No era el profeta. O sea, Elías no iba a hacer nada. Nosotros no hacemos nada. Dios hace los milagros por medio de cada uno de nosotros. Dios nos usa para llevar su palabra. La palabra corra y sea glorificada. Es la palabra de Dios, ¿sí? La que hace todo, familia. Cuando le digan imposible, pues es saber que en ese imposible la palabra dice algo. En ese que dicen imposible, la palabra dice algo. Y como somos su pueblo, va a suceder el milagro. Lo imposible va a suceder. Va a suceder para la gloria de Dios. Elías le hizo énfasis a la mujer y le dijo a la mujer, le dijo, porque Dios ha dicho. Y si Dios dijo, pues Dios no miente. Dios se va a cumplir. No temas. Avanzando en la historia, la mujer va y lo hace. Versículo 16. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra del Señor que había dicho por medio de Elías. Sucedió lo que dijo Dios por medio de Elías. Cuando usted le comparte la palabra a alguien de sanidad, usted está tranquilo porque esa es palabra de Dios por medio suyo. Usted le está contando a la persona la palabra. Pero usted no va a hacer el milagro. Elías no hizo el milagro. Elías solamente le dijo la palabra y sucedió lo que Dios había dicho por medio de Elías. Por medio de Elías. Todos nosotros debemos de estar recordando la palabra a su familia, a su amigo. Si vivo en lo que se ve, eso genera toda una cantidad de emociones que lo tiran al piso.
pero nosotros vivimos en esperanza siempre, es decir, puestos los ojos en la palabra, siempre. Cuando todo va bien, ¿por qué va bien? Porque Dios dice. Es que usted trabaja mucho. No, sí, es que Dios dice, soy diligente. Nos quedamos en la palabra siempre y eso nos guarda de vivir por vista. Porque la palabra dice, no vivimos por vista, vivimos por fe. Vivir por fe es en esperanza de esa palabra se cumpla siempre, siempre. Es siempre estar en una esperanza de la palabra, de la palabra. Cuando no hay esperanza, cuando diga el mundo es imposible, como la viuda que vivía en lo que se veía, nosotros vivimos en la palabra y siempre hay esperanza. Siempre va a haber la esperanza porque la palabra se cumple. Vamos a Romanos capítulo 4, versículo 18. En Romanos capítulo 4, versículo 18 es la historia de Abraham. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Gracias. Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Quiere decir, cuando era imposible, como el ejemplo de la viuda que vio su cocina, la alacena, y fue y abrió la alacena. Un poquito de harina, un poquito de aceite. Ese era lo que veía y esa era la realidad. Abraham fue igual. Dice que él, como estuvo siempre en esa esperanza contra esperanza, cuando no hay esperanza en lo que se ve. Está, dice, en el versículo, al finalizar, dice que él pudo estar siempre en esperanza porque él no vivió en sus circunstancias. Abraham nunca vivió en su situación. Él sabía que la tenía, pero mira lo que dice. Él vivió, dice, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Es decir, que Abraham cada día se levantaba. Dios me dijo que así iba a ser mi descendencia. Dios me dijo que así iba a ser mi descendencia. Dios me dijo que iba a ser mi descendencia. Abraham generó ese estado por lo que Dios dijo, no por lo que veía. Y lo que veía era imposible. Eso no sucedía nunca en su vida. ¿Sí? Eso no iba a suceder. Pero como Dios dijo, y vamos a ir a Génesis 15:5 a ver qué fue lo que le dijo Dios. Recuerda que Dios llamó a Abraham a los 75 años y le dijo que iba a ser padre de multitudes, una gran nación, y le dio la promesa. Eso está en Génesis 12. Avanzaron los años. Génesis capítulo 15, versículo 5. Génesis capítulo 15, versículo 5. Vuelve y se le aparece Dios. Y Dios lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. ¿Abraham podía contarlas? Pues no. Por eso Dios le dijo: si las puedes contar, así será tu descendencia. Abraham en ese tiempo, más o menos, tenía entre 84 y 85 años, más o menos. Porque a los 86 años fue cuando llegó Ismael con la esclava. A los 99 años quedó en embarazo Sara y a los 100 años fue que llegó Isaac. Imaginémonos, desde los 75 a los 85 a los 100. Todo ese tiempo, ¿cómo pudo estar Abraham con esperanza? O sea, un estado anímico bien. Bien. ¿Cómo pudo estar Abraham bien emocionalmente y seguro? No decaído, no triste. No, Dios me mintió, mira, han pasado 10 años, 15 años, 18 años. Nosotros le oramos a Dios y leemos la palabra, pero mira, aquí dice la palabra y llevo 3 días y no se ha cumplido. No, Dios mintió, eso es mentira, eso no es real. Ya, qué esperanza en Dios. Vaya, echemos riegos, traiga el brujo, busquemos el adivino, vamos a la carta astral. Por favor, familia, ya a los 3 días ya estamos que la palabra mintió. No, familia. Abraham, esperanza contra esperanza, donde no se podía. Él dijo conforme a lo que se había dicho. Pablo está revelando y diciendo cómo Abraham permaneció los 25 años con esperanza, estado anímico de contentamiento. ¿Cómo? Porque en la mente de Abraham estaba, porque Dios lo ha dicho, porque Dios lo ha dicho, porque Dios lo ha dicho. Dios dijo que así como conté las estrellas va a ser mi descendencia. Dios lo ha dicho. Van pasando los años, no importa, Dios lo ha dicho. Sara está más viejita, no importa, Dios lo ha dicho.
Oiga, y recuerde que Sara es estéril. No importa, Dios lo ha dicho. Él no sabía cuándo se iba a cumplir, pero Dios le dijo. Porque Dios no le dijo cuándo. Pero Dios no miente, familia. La esperanza en medio de esta circunstancia está en Dios dijo. Cuando no haya esperanza, cuando usted le digan imposible, Dios dijo. Dios dijo. Y es el vocabulario que como familia, como congregación, a los amigos, debemos de estarles recordando. Dios dijo. Y el que es, lo va a leer y va a decirle, lo va a llamar 3 días después a usted y le va a decir, muchas gracias. Sí sabe que leí el versículo y yo no sé, pero me quedé tranquilo. No sé qué pasó, me quedé tranquilo. Pues el poder de Dios. Oye, me gustaría conocer más de eso, porque sí, no sé qué pasó. Y ahí está el problema, pero ya estoy tranquilo. Sé que se va a solucionar. Familia, no importa la situación que tengamos, Dios ha dicho. Para cada situación adversa, Dios ha dicho algo que ya venció eso. La victoria está. Pero ¿qué debemos de hacer? No tener temor. Porque imagínese, Abraham salió sin saber a dónde iba. Pero lo difícil era un hijo, ancianos y estéril. Pero él, ¿por qué se sostuvo en el tiempo? Dice Pablo que el secreto fue conforme a lo que se le había dicho. Por eso hemos de leer la palabra todos los días. Para que sepas qué dice Dios sobre nosotros, sobre su vida, sobre su pueblo. Y esa palabra es verdad en medio de todas las situaciones y las circunstancias. Porque Dios ha dicho. Porque Dios ha dicho. Y nos movemos en lo que ha dicho Dios. Vamos a Jeremías capítulo 17, versículo 7 al 8. ¿Por qué nos da temor? Porque no confiamos en Dios. Si confiáramos en Dios y la palabra dice algo, pues de una vez lo hago. ¿Por qué hacemos cosas en lo natural que pensamos que es lo correcto y resulta que nos lleva a un precipicio? Porque pensamos y vemos y nos da seguridad y resulta que es una mentira. Pero cuando oye la palabra, como no se ve, por eso es por fe, la fe es por el oír y oír la palabra, cuando nos movemos en la palabra, se cumple y estamos seguros. Estamos seguros. En Jeremías 17, 7, 8 dice el profeta que bendito la persona que confía en el Señor, que confía en el Señor. Y vuelve y hace énfasis y cuya confianza es Él. En Proverbios dice, no seas sabio en tu propia opinión, confía en el Señor y apártate del mal. Nosotros debemos de confiar en Dios, es confiar en su palabra. Elías le dijo a la viuda, Dios ha dicho así. Ese momento esa era la palabra de Dios. La viuda no podía confiar en Elías. Es lo que dijo Dios, dijo Elías, Dios ha dicho, no soy yo, Dios ha dicho. Abraham, Dios mismo fue que le dijo a Abraham. Dios habló directamente con Abraham y le dijo, Abraham, así va a ser tu descendencia. Y para eso necesitas tener un hijo y yo te lo voy a dar. Para empezar todo eso a multiplicación, le voy a dar el hijo. Y Abraham confió en lo que dijo Dios y tuvo esperanza. Nosotros debemos de confiar en lo que dice la palabra y nos genera esperanza. Estado emocional de contentamiento y fuerza en medio de la adversidad. En medio de esta situación tan adversa, Dios abunda en esperanza en su palabra. Nosotros no colocamos nuestra confianza en la palabra, va a aparecer la desesperanza, lo opuesto. Y va a aparecer la apatía, la preocupación. En la palabra aparece la esperanza y la fuerza de Dios. En el versículo 8 dice que al confiar lo asemeja a un árbol que independiente de la situación no ve ni lo afecta. No lo afecta, dice que llega la sequía, no es que no llegue donde está el árbol. La sequía llega donde está el árbol. Pero dice que en el tiempo de la sequía él no deja de dar fruto. Es decir, que la sequía no lo afecta porque ese árbol está profundo
Profundo es que nuestra vida está en nuestro interior, que es la palabra de Dios. Allá está nuestra vida. Por eso no decaemos, porque Dios no permite que decaigamos, porque nuestra vida está cimentada en la palabra, porque Dios dijo. Esperanza contra esperanza, es que Dios ha dicho. ¿Y por qué no se va a acabar la harina y el aceite? Porque Dios dijo. ¿Y Abraham por qué va a tener un hijo? Porque Dios dijo. ¿Y Gedeón por qué va a ganar la batalla? Porque Dios dijo. ¿Y el pueblo de Israel por qué va a llegar a la tierra prometida? Entonces Josué y Caleb les dijo al pueblo, porque Dios dijo. En este tiempo y en todo tiempo, porque la palabra es igual, pero ahora tenemos que tener la mente en la palabra, lo que Dios dijo, porque si caemos en el error de tener la mente en lo que vemos, pues va a estar el resultado de una vida en lo que se ve. Pero si nuestra mente está en la palabra, va a aparecer los milagros de Dios, va a suceder lo sobrenatural, que el primer milagro es nuestro interior. Va a aparecer la esperanza. Y si hay esperanza, estamos contentos. Estamos contentos, pero no por la situación, sino por la palabra que se cumple. Y Dios nos da fuerza para, en medio de la adversidad, sobrellevar las cosas, nos da sabiduría para vivir en medio de la adversidad, esperando que esa palabra se cumpla. Porque Dios no miente, porque Dios es fiel y es el Todopoderoso. Si la palabra genera esperanza y es la verdad, quiere decir que nosotros debemos de hacer un alto y hacer lo que dice la palabra. Entonces, por ejemplo, la palabra dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y usted lee eso y dice, no, pero yo cuándo voy a cambiar mi forma de ser. Está viendo es su circunstancia y cómo ha sido. No está viendo la palabra. O lo lee y le cuenta a la familia, vea esta palabra, y le dice, no, usted, el que es, no deja de ser. Usted siempre ha sido grosero, usted no va a ser grosero nunca. Pero ¿y la palabra? Nosotros debemos de ejercitarnos en la esperanza de una palabra que sí se cumple en nosotros. Y en nuestros hogares se necesita es la palabra. Por favor, no mire la situación, ni las circunstancias, ni la persona. Vea la palabra. Coloquemos la esperanza en la palabra. Porque Dios hace. Lo que vamos a leer ahora es lo que dice la palabra de cómo debemos de vivir. ¿Cómo debemos de vivir en el hogar? Para eso el que está en Cristo, nueva criatura es. Ya Dios te llamó. Cuando Dios te llama, te dice, no me interesa tu pasado. Jesús, Dios mismo, le trajeron a la mujer en adulterio. Dios le preguntó, bueno, ¿y con cuántos hombres has estado? A él no le importa el pasado. Le dijo, te amo, vaya si no lo haga más. Familia, a Dios no le importa tu pasado, para eso te llamó, Él lo conoce, no necesita recordárselo. Pero lo que Dios quiere hacer en nuestra vida es su palabra, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todo es nuevo. Hay una nueva vida en nuestros hogares, la palabra. Así como la palabra se cumplió en el problema con la viuda, así como la palabra se cumplió en Abraham, pues la palabra se cumple hoy en nuestros hogares. ¿Qué debemos de hacer en el hogar? Ver la palabra. Ver la palabra. Dios dice, perseverar en la palabra. Esperanza contra esperanza, no decaer, no decaer. A Abraham le pasaban los años y nada de hijos, 1 año, 5 años. Pero nosotros estamos en el hogar y escuchamos un día palabra, los dos, la pareja, los hijos, y ya al otro día queremos que ya todo esté solucionado, que sea todo un jardín de rosas, que haya solo amor, buen trato. Pues Dios lo puede hacer, sí, familia. En un día eso puede colocárselo a usted, Dios lo puede hacer. Para Él no hay nada imposible. Pero cuando vemos la Biblia, lo normal es un proceso y más transformación de vidas. Y más transformación de vidas. Es un proceso. Nuestros hogares debemos de orar mucho, familia. Mucho por nuestros hogares. Por las personas. Que sea el amor el que nos guíe. La paciencia. Entonces vamos a mirar Primera de Pedro 3:9. Primera de Pedro 3:9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo,
sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Ah, hermoso. Fuimos llamados a heredar bendición. Dios dice que Dios nos llamó a heredar bendición. Todos los que estamos aquí congregados, nos llamó a heredar bendición. Quiere decir, una herencia ya está, que vengo a disfrutar de ella. Una herencia en todo sentido. Una herencia no solo en la economía, sino en el bienestar emocional. Recuerda que dice que confía en el Señor, prosperará, pero en todo. Eso solo lo genera la palabra. Y ahí dice que Dios nos llamó a heredar bendición. No tengas temor, Dios te llamó a heredar bendición, pero ¿cómo? Mire mi matrimonio, mi esposa cómo me trata, mi esposo, mi hijo. No, Dios te llamó a heredar bendición. Si ves las circunstancias, pues usted va a decir eso es imposible. Pero no, debemos de ver la palabra. Como hizo la viuda que vio la palabra, se fue y dijo, Dios dijo, bueno, voy a hacerlo. Y Dios cumplió, Él no miente. Dios nos llamó a heredar bendición. La economía, ¿cómo va a mejorar? Pues Dios te llamó a heredar bendición, va a mejorar. Y es independiente, recuerda lo del árbol. En el año de sequía no deja de dar fruto. Mira lo que dice Primera de Pedro 3:9, decía, no devolviendo mal por mal, pero en el hogar el hermano pelea con la hermana y usted me hizo así, yo le devuelvo el mal. El esposo le hizo algo malo, ahorita yo lo devuelvo peor. Cuando la palabra está diciendo el trato, si no puede devolver mal por mal, cuando le dice no devuelva mal por mal es porque usted va a recibir mal. La palabra cuando nos advierte no devuelva mal por mal, le está diciendo, mire, cuando usted está en el mundo, el engaño de una persona, las circunstancias, porque la persona perdió el trabajo y usted la encontró, lo trató mal, pues porque es que emocionalmente está caído. Y hay muchas circunstancias de por qué alguien lo trate mal a usted. Entonces, en el hogar ahora, si alguien está tratando mal, pues usted recordar la palabra dice, no devuelva mal por mal. Así sea no, pero mire lo que me hizo, pero mire la palabra. No vea tanto lo que le hicieron, vea más la palabra. La palabra le está advirtiendo, no devuelva mal por mal. Pero entonces me la va a montar, mentira, no devuelva mal por mal, no lo haga. Porque es que yo lo llamé a dar bendición. Ejemplo, si la viuda va y dice, ese Elías que le lleve primero a él y yo, no, venga hijo, cerrémonos acá y comamos los dos, igual nos vamos a morir los tres, que se muera el primero porque nosotros vamos a quedar un poquito más llenos. No, la viuda no actuó de esa manera, sino que hizo la palabra en medio de lo difícil. Cuando nos traten mal, debemos de recordar la palabra y para eso debo leerla. Porque al leerla cada día, esa palabra sin darnos cuenta, Dios nos la recuerda. ¿Sí? Uno no se da cuenta. Y ya usted no va a emanar eso porque la palabra dice, no devolviendo ¿qué? Mal por mal. ¿Y por qué? No, yo quiero disfrutar de esa herencia. Yo quiero disfrutar, la herencia ya está lista. La herencia está lista. Una buena familia, una buena economía, buena salud. Lo sobrenatural sobre esta tierra ya está. Dios nos llamó a heredar bendición, ya está. ¿Qué debo hacer? Lo que dice la palabra. Y en eso inicia en el hogar, no devolviendo mal por mal. Si la mujer lo gritó, pues esposo, usted no le puede volver lo mismo. Si el hijo le portó mal, padre, órele por sabiduría a Dios cómo lo va a corregir, pero usted no lo puede coger a golpes. Usted tiene que orarle a Dios por sabiduría de cómo, acorde a la edad del hijo, cómo hablar con él. Dios nos llamó a dar bendición, debemos de recordar, Dios nos llamó a dar bendición, como Abraham, porque Dios me dijo, pues Dios te está diciendo que te llamó a heredar bendición, para eso Dios te llamó. Dios no te llamó para disciplinarte, no, Dios te llamó a heredar esa vida sobrenatural aquí en la tierra. Y es independiente de las circunstancias y la situación. Por eso la esperanza está en la palabra, por eso somos el pueblo de Dios, por eso vemos el poder de Dios y toda la gloria para Él. En el Salmo 128:1 es que bienaventurado todo aquel que anda en los caminos de Dios y es temeroso de Dios. La palabra. Lo que hizo la viuda fue tener temor de Dios, o sea, amor a Dios y respeto. Si Dios dice eso, pues debo de hacerlo. Así en lo que vea, vaya en contra mío. Porque la viuda era primero llevarle a Elías y luego comer ella, que eso no se va a acabar. Usted no diría,
Pero la viuda llegó un momento donde le dice, es que es la palabra, no temas, es Dios quien dice. Entonces, si Dios dice eso es para mi bienestar. Entonces le hablan a usted del negocio, de su trabajo, de las cosas, no, que imposible, que difícil. No, Dios dijo, Dios me va a abrir los medios, en este o otro, pero Dios abre los medios. Dios me va a generar los ingresos, lo que necesite, porque no hay nada imposible. Así el mundo diga imposible, nosotros somos el pueblo de Dios, que vivimos por fe en una palabra, no ritos, no ceremonias, sino obedeciendo una palabra. Vamos a Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Dios nos llamó por medio de su palabra al perseverar en ella. Abraham, ¿qué hizo? Perseveró en ella. Obedeció lo que le dijo Dios, perseveró. Josué perseveró en una palabra y tomó la tierra prometida. Nosotros debemos, dice la palabra, perseverar. En nuestro hogar debemos de perseverar en el buen trato. Perseverar en lo que dice la palabra de cómo hemos de vivir. Perseverar. Cada día soy nueva criatura. Una nueva oportunidad para que nuestro hogar esté bien, las relaciones cada día mejor. No importa cuántos años haya pasado que la persona sea de una manera. ¿Será que para Dios es imposible transformarlo? No, recordemos, para Dios no hay nada imposible. Dios no miente y Dios es fiel. Perseverar en la palabra. En la perfecta ley que es la del amor. Recuerda que no está hablando de la ley de Moisés porque la ley de Moisés fue imperfecta. No logra su objetivo. El amor sí es perfecto. La ley del amor, la gracia, el evangelio, la palabra. Al perseverar ahí, sucede lo sobrenatural. Y eso sobrenatural, estamos orando mucho por los hogares, porque el mundo ante las circunstancias se están destruyendo. Hay mucha violencia. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. En ti es la palabra. Aquel cuyo pensamiento en ti, o sea, en la palabra persevera. No porque usted al otro día se levantó y sigue el problema, entonces ya la palabra no. Busquemos al brujo. No, familia. No, ya Dios no existe. Familia, por favor, persevera. 1, 2, recuerde siempre a Abraham. Abraham todas las noches, así va a ser mi descendencia. Iba y se acostaba con Sara. A la otra noche, así va a ser mi descendencia. Iba y se acostaba con Sara. Todas las noches, así va a ser mi descendencia. Iba y se acostaba y hacía el trabajo. 25 años después de perseverar en lo que Dios dijo, se cumplió. Ahora dice la palabra que si nosotros perseveramos en la palabra, porque en ti ha confiado, porque confiamos en Dios, va a suceder lo sobrenatural, que es la paz. Que las mentes del esposo, la esposa, los hijos estén en paz. Una mente de un joven en paz lo guarda de caer en el alcohol, en las drogas, en el cigarrillo. Igual a nosotros, una mente en paz. Y una mente en paz en los hogares ahora, pero nos hace que nos comuniquemos de una manera correcta. Una mente en paz. Pero esa mente en paz es una promesa de perseverar en la palabra. Dice, no deje de orar nunca. Es que mi hijo no cambia, no deje de orar. Pídale a Dios sabiduría para el trato con él, pero no deje, perseverar en la palabra. Porque es que Dios no miente, porque Dios es fiel y Dios es el Todopoderoso. Ahí está nuestra esperanza. Vamos a 1 de Pedro capítulo 3, versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbos. Este versículo es claramente que va dirigido al esposo. Pero lo primero que dice es
vivir con ella sabiamente. El hombre Dios le demanda algo. Oiga, al hombre Dios le demanda algo. Al hombre que Dios ha llamado. Y lo primero que le advierte al hombre es, mire, usted debe vivir con su esposa sabiamente. Y ahí en ese tema es de orar con Dios, porque el tema de la sabiduría que decíamos, apartarse del mal. Apartarse del mal, vivir sabiamente, saber cómo tratar a la mujer, a la esposa. Se necesita la sabiduría de Dios, decir que el esposo debe orar por sabiduría a Dios para tratar a la esposa. ¿Qué no es sabio? Yo soy el esposo y la Biblia dice que soy la cabeza, usted hace lo que yo diga. Pues eso no es sabio, familia. Acomoda las palabras a su bien y manipula a la mujer. Eso no es sabiduría. Luego dice, dando honor. Cuando se le da honor a alguien, dice, dando honor como a vaso más frágil. Cuando usted visita un museo y hay un jarrón, el jarrón lo tienen a la entrada para que lo cojan y le peguen una patada cuando lleguen los visitantes o lo dañen. No. ¿Cómo debe tratarla? ¿Cómo debe tratar la esposa? No como dice el mundo, no como le enseñaron en la casa. El que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son nuevas. No como trató su papá a su mamá. Entonces su papá no conoció la palabra y él llegaba borracho y golpeaba a su mamá. Y usted vio todo eso. Sí, pero es que su papá, Dios no lo llamó. Y era temeroso de Dios y todo, pero él no lo llamó, entonces tenía un comportamiento. Pero Dios sí nos llamó a nosotros. Dios sí nos llamó a nosotros y nos está diciendo, mire, para que su oración no tenga estorbo, herede bendición, no es que no lo escuche, Dios nos va a escuchar, si no estorbo. O sea, como que arrégleme primero todo eso y esto va a fluir. Va a ir lo sobrenatural, va a haber el milagro. El hombre debe tratar a su esposa de una manera que la haga sentir bien, frágil, o sea, que la cuide, la proteja, y el trato de respeto y de amor, sentido que no la puede ultrajar, no la puede gritar, ¿sí? Porque hace el ejemplo un jarrón frágil. Un jarrón frágil es que lo trata con delicadeza, porque el momento que el jarrón frágil lo coja bruscamente, pues hasta cogerlo duro lo puede romper, porque es delicado, o sea que si lo cojo muy fuerte, lo puedo quebrar. Un hogar que sea ejemplo para nuestros hijos, para que los hijos, los hombres que están creciendo en los hogares ahora, pues ellos vean el ejemplo de un hombre temeroso de Dios y que ellos ya tienen un ejemplo más la palabra. En cambio otros no tuvieron el ejemplo del papá y llegaron ahora a la palabra a obedecer esa palabra. Debemos de perseverar en la palabra para que suceda eso. La violencia es más del hombre hacia la mujer. ¿Qué hay de la mujer al hombre? También la hay. ¿Qué de los hijos a los padres? La hay también. Pero el mayor porcentaje es del hombre hacia los hijos y hacia la esposa. Del esposo hacia la mujer y los hijos. Ese versículo, si somos temerosos de Dios, si confiamos en Dios, si perseveramos en la palabra, pues como hombres debemos de orar cada mañana y saber que en el hogar debemos de tratarla sabiamente. Para finalizar vamos a Romanos capítulo 4, versículo 21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham estuvo en la esperanza de todo ese tiempo y todo lo que Dios le prometió a Abraham se cumplió. Pero Abraham su esperanza nunca la tuvo en las situaciones, ni en su capacidad, ni en las circunstancias. Abraham siempre fue en la esperanza de Dios dijo. Y en eso Dios dijo, Abraham, Dios le muestra a Pablo, dice, plenamente convencido de que era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Nosotros oramos para que en la esperanza de la palabra estemos plenamente convencidos, Dios sí es el Todopoderoso. Todas las promesas de Dios se cumplen en nuestras vidas. Todas las promesas de Dios se cumplen porque Él es poderoso independiente de la situación. Nosotros somos el pueblo de Dios, vemos la palabra, confiamos en la palabra,
perseveramos en la palabra, plenamente convencidos que Dios es el Todopoderoso. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 7 dice: Así que el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Dios nos llamó a heredar bendición, a vivir en libertad y santidad. Congregación La Gracia de Dios, solo milagros cada día en nuestras vidas.